Shalom, Haverim, bienvenidos a un video más de Parashat Shavua en Kol Tuv Sefarad. Hoy con la tercera aliyá de Parashat Matot, la cual se encuentra en el capítulo 31 del libro de Bemidbar, versículos 13 al 24. Es la penúltima parashá del libro de Números. Y por lo general, como sucede en este año de 5776, se lee en combinación, en la diáspora, se lee en combinación con la última parashá, Parashat Masei. Y para aquellas personas que están siguiendo este video, se dan cuenta que el año pasado, el video de Parashat Matot, que se llama Matot 2, fue un video muy difícil de hacer. Lo que se describe en la segunda aliyá y la tercera aliyá de Parashat Matot es abiertamente el genocidio de los midianitas. Y para mí es un texto muy difícil de digerir. Entonces, hagamos como siempre nuestro pequeño resumen y tratemos de encontrar algo profundo sobre esta alía. En la tercera alía, en la segunda alía se dice que el ejército, los 12,000 soldados, matan a todos los varones adultos y traen todo el botín, queman las ciudades midianitas y la tercera alía comienza con la ira de Moshe. Moshe sale con Elazar, con los líderes, y les dice, ¿ustedes por qué dejaron vivos a los niños, varones? ¿Por qué dejaron vivas a las mujeres sexualmente activas? ¿No ven que así fue que los midianitas los sedujeron a adorar a Baal-peor? Y lo que indica Moshe es que todas estas personas en efecto deben ser asesinadas y que las únicas personas que deben quedar vivas son las mujeres menores de edad. Luego se habla del proceso de reinserción, de purificación de aquellas personas que salieron a la guerra, que deben quedarse por fuera un rato, y luego Elazar a Cohen, o sea, Elazar el hijo de Aarón, que ahorita funge como sumo sacerdote, eh, añade las reglas de cómo se purifican objetos que fueron adquiridos en la guerra, de los cuales se ha dicho de paso, se deducen las leyes de cacherización de objetos. Entonces, no sabemos que cuando yo compro una olla, y esta olla no fue hecha, fue hecha en China, ¿cierto? Fue hecha en Tailandia, en Sri Lanka, en Hong Kong. Eh, Esta olla debe ser llevada a la mikve. En la Torá se habla de fuego, fuego purificador, que se deben pasar por el fuego. Eventualmente en la tradición rabínica esto evoluciona que estos objetos deben ser llevados a la mikve antes de ser utilizados pues para propósitos judaicos, para cocinar, etc. Esta es nuestra tercera alía. Y me sigue molestando. Un año después me sigue molestando profundamente que tengamos fragmentos de nuestra Torah donde, donde estas cosas aparezcan. Ya el año pasado hablé de que esto pues es una pelea constante a veces con el texto, que esos textos definitivamente no son dignos de emular hoy en día, no deben ser nuestra guía moral, precisamente no porque seamos muy modernos, sino precisamente porque estos textos entran en contradicción con otros valores centrales de la Torah, como la santidad de la vida, como la teshuvá, como la infinita perfectibilidad de todo ser humano. Quiero concentrarme en un detalle textual que mencioné el año pasado, pero me gustaría sacarle un poquito más de jugo. Y es, si nosotros nos retrotraemos al comienzo de Parashat Pinhas, donde la guerra con los midianitas es primeramente mandada, estamos hablando del libro de Números, capítulo 25, versículo 15, versículo 16 al 18, donde dice, y dijo Hashem a Moisés diciendo, Tzaror et hamidianim, castiga o enfrenta o antagoniza a los midianitas, vejikitem otam, y golpéalos. Kiotzerim hem laje, porque ellos los han antagonizado con sus trampas, con Dabar peor,
y con la cosa de esta señora Cosby Bat, con el señor que mató Pinhas. Y luego tenemos una cuestión muy interesante en el versículo, en el primer versículo del capítulo 26, que dice, Vaihi aharei hamagefa. Y sucedió después de la plaga, y hay un espacio. Tenemos lo que se llama una parashá petujá. Es como si alguien hubiera espichado retorno. E inmediatamente, ¿de qué comenzamos a hablar? Del censo. Aquí hay una interrupción en el texto. Aquí hay una clara interrupción en el texto. Esta frase nunca se termina. Y sucedió después de la plaga, de la peste, 3 puntos suspensivos. O sea, Dios está mandando la guerra y súbitamente tenemos, y se ha dicho de paso, entre paréntesis, vamos a hacer un censo, luego viene lo de las hijas de Tzlofahad, tenemos, y luego tenemos el resto de Parashat Pinhas, son listas de fiestas. Continuamos con el comienzo de Parashat Matot, que habla sobre votos. O sea, esta es legislación que no tiene nada que ver con la guerra. Es como si alguien hubiera cortado el video y hubiera metido material, o sea, es como si tal vez mis escuchas más jóvenes no recuerden esto. En los viejitos como nosotros grabábamos cosas en cassettes de Betamax o de VHS, y uno a veces podía volver a utilizar el cassette, y a veces pasaba que uno había grabado un partido de fútbol y súbitamente la mitad tenía la novela. Entonces van a meter el gol y la novela, comienza la novela y tenemos media hora de novela y luego sigue el partido de fútbol. Tenemos aquí una desviación temática importantísima en la Torah. Y solo es hasta la segunda liá de Matot cuando volvemos al tema de la guerra de los midianitas. Y ahí es introducido esto como Nekom nikmat bene Israel me'et hamidianim, ciertamente extrae venganza de los midianitas, Ahar te asef alameja, y luego morirás, luego serás reunido con tus ancestros. En mi mejor imaginación midrashica, porque recordemos que Moisés tiene una relación tremendamente cercana con los midianitas. Yitro, su esposa, sus hijos son medio midianitas. Este no es cualquier pueblo con el que se está enfrentando. Que Moisés recibe esta orden de hacer la guerra con los midianitas y luego espera, vamos a hablar de fiestas, vamos a hablar de esto, no quiero, es como uno está dejando esa visita con el dentista, o en este caso, pues, una guerra que para Moisés es moralmente muy difícil de aceptar, introduciendo todo tipo de relleno o de excusas, procrastinando de una manera épica, bíblica. Y finalmente Dios dice, lo aterriza y dice, no, la guerra es con los midianitas, no se le olvide. Y esto turba a Moshe. Cuando yo estoy procrastinando, cuando yo estoy dejando de hacer algo que me han dicho que tengo que hacer y me comienza la cantaleta, como decimos en Colombia, oiga, ya hizo la vuelta esta de los impuestos, oiga, ya hizo la vuelta del carro. Y yo sé, o sea, yo pierdo la compostura porque sé que es algo que yo he estado empujando, sé que es algo que no quiero hacer. Y a veces uno reacciona de una manera muy pobre. Dice, bueno, vamos a hacerlo, y lo hace uno de mala manera. Vaiksof Moshe al Pikudei Hajail. Y Moisés se enfureció con los generales. Este es el versículo 14 del capítulo 31. Luego, en la segunda parte de nuestra liá, donde dice que es Elazar el que tiene que explicarle a ellos cómo es que se purifican los objetos del botín, Rashi tiene un comentario muy interesante. Dice, Moisés se molesta tanto que esas alajot se le olvidan. Y este es algo que recurrentemente pasa en la tradición rabínica, y es que la ira hace olvidar la Torah. Y esto ya lo habíamos hablado en la tercera liá de Parashat Jucat, con Moisés golpeando
la piedra, de acuerdo al Rambam. La gran transgresión de Moshe es dejarse consumir por la ira. Y aquí podemos ver esto con Moshe diciendo, él sabe que Dios lo ha mandado a hacer guerra con los midianitas, no quiere hacer guerra con los midianitas, pero finalmente Dios le recuerda y se deja consumir por la ira. Y las consecuencias, en mi opinión, son desastrosas para él y principalmente para los midianitas. Las instrucciones de cómo debe ser llevada esta guerra no son explícitas. Ya el video pasado he hablado de que el texto es ambiguo sobre esto. Pero cuando yo hago algo difícil, y en este caso moralmente aberrante incluso, debo tratar de mantener la cabeza fría, debo tratar de minimizar el daño colateral, debo tratar de minimizar el daño para mí, para mi gente, para... Y la guerra, Javerim, jamás es sencilla. O sea, ninguna guerra es moralmente justificada. Toda guerra va a producir situaciones inmorales, pero cuando entramos a la guerra, cuando entramos al conflicto, con ira, con odio, con desespero, creo que podemos aprender de esta parasha, que las consecuencias pueden ser peores. O sea, podemos especular qué hubiera pasado si Moisés hubiera tratado de centrarse, si Moisés hubiera tratado de guardar la compostura, eh, pero pues esto sería ya Midrashim. Eh, pero tenemos un Moshe, literalmente, Vaiksov Moshe, Moshe se enfureció con los generales y luego es que da estas órdenes. Haverim, que este Shabbat, que es el Shabbat de Rosh Hodeshav, recordemos que muchas de las catástrofes de nuestro pueblo, internas y externas, han sido causadas por el desespero, por la ira, por el odio entre hermanos hacia los demás, y tratemos de hacer el trabajo de musar, de controlar nuestras pasiones, especialmente la ira, para poder responder de la mejor manera a aquellas situaciones que sabemos que siempre suceden, donde tenemos que hacer decisiones difíciles. A veces tenemos que elegir entre lo malo y lo peor, y en este caso, pues, tener la compostura de poder elegir lo menos malo. Haverim, Shabbat Shalom, se despide el rabino Juan Mejía.